Ah, sí, Sí, perdón, disculpe. sí, mi nombre es Luis Alberto Ormeño Ril. Tengo 41 años en el negocio de comercio exterior. Soy representante aduanero de agencia Ranza. Ujú. Terminé la carrera de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad San Martín de Porres. En Ranza tengo laborando cerca de 28 años, así que mucho gusto de que hayan acudido a mi persona para poder ayudar, porque en verdad de que es importante no solamente la teoría que reciben en la universidad, sino la práctica y las experiencias que uno puede experimentar, ¿no? Claro. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Sí. Bueno, ok. Vamos a empezar ahora con la parte de las preguntas. Ok. La primera pregunta es, ¿cómo definiría usted, desde su experiencia, el concepto de infraestructura logística? Bien, la infraestructura logística viene a ser el conjunto pues, de varios medios, como son los físicos, tecnológicos y organizativos. Todo ello son necesarios para poder facilitar el flujo eficiente de tanto de las mercancías, los servicios de información, desde el origen, o sea, del puerto de origen, del lugar de origen, hasta el destino final, que viene a ser el consumidor. Claro, está bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre infraestructura logística y otros tipos de infraestructura empresarial? Bien, en la infraestructura logística intervienen muchos sectores, muchos operativos, en la cual tiene un solo fin, el consumo de las mercancías. En cambio, la otra infraestructura, más que nada, es una parte administrativa en la cual lleva a cumplir con un objetivo no tanto como comercio exterior, sino de otra índole. Ok, está bien. Ahora, ¿qué rol juega la infraestructura logística en la estrategia general de una empresa como Ramsa? Muy importante porque Agencia de Aduana Ranza es una empresa que brinda servicio a los clientes, tantos importadores como exportadores. Tanto los importadores como los exportadores buscan reducir costos, buscan acelerar el proceso de las operaciones y para ello pues debe de intervenir una logística bastante estructurada, con mayor tecnología y más que nada acogerse a todas las normas aduaneras que se encuentran pues legisladas en el país. Claro, claro, está bien, entiendo. Ahora una pregunta más relacionada con Ramsa. ¿Cómo es que Ramsa maneja su infraestructura logística? Ranza es un operador logístico. Ranza tiene almacenes aduaneros, depósitos temporales, transporte, agencia de aduana, eh, distribuidor, porque llega hasta al punto de consumo. Entonces es un círculo cerrado donde interviene y participa en la cadena logística con la finalidad pues de brindar un buen servicio a nuestros clientes. Claro, está bien. Bueno, ahora le paso con mi compañera Zully, que le va a hacer otras preguntas acerca de la clasificación. Sí, está bien. Sí, de acuerdo a la clasificación, la primera pregunta sería, ¿qué tipos de infraestructura logística existen actualmente en el sector? Bueno, la clasificación de la infraestructura logística tenemos tres, que son las física, llámese física a lo que es el transporte en sí, tanto el medio de transporte como también la vía de transporte, que puede ser marítima, aérea, en algunos casos también ferrocarril. Muchos están utilizando en este momento lo que es tránsito. Eh, Otra parte de la física son los almacenamientos. En estos momentos hay muchos depósitos temporales que brindan el servicio de almacenamiento. Las zonas logísticas que se le llama también pues a los almacenes de DP World
los puertos, APM, ahora con Chancay, que se ha iniciado sus actividades en el país. La otra clasificación de la infraestructura logística es la tecnológica. En la tecnológica, pues, lo que es transporte se utiliza mucho el rastreo de los vehículos, ¿no? Como GPS. ¿Para qué? Para ver la seguridad de la carga, que llegue a su destino sin ningún inconveniente. Estamos viendo muchos casos en las noticias que escuchamos de que han asaltado un camión con un contenedor, se habla mercadería, se han robado la mercadería, se han llevado el contenedor, el camión. Entonces son unidades que no tienen esa tecnología en la cual puede ser ubicado rápidamente. También la parte tecnológica, ahora en lo que es aduana, se está utilizando mucho la automatización de información, automatización de procedimientos, digitalización de documentos. Entonces, también hay que estar bien alineado con estas tecnologías para que pueda cumplir con la infraestructura de logística. Y la otra parte sería la parte organizativa. En la parte organizativa, pues intervienen muchos operadores logísticos, como viene a ser la aduana en sí, los almacenes aduaneros, los depósitos temporales, los agentes de aduana, lo que es transporte, lo que son courier. Hay muchos operadores de comercio exterior que intervienen, pues, en la parte organizativa para poder, que forma parte de la clasificación de la logística. Comprendo. ¿Me podría repetir el segundo, por favor? Me había dicho logística informativa, creo. La clasificación es en física, Ujú. tecnológica Ok, y tecnología. organizativa. Perfecto. Todos los que me mencionaste en la logística tecnológica son los que también actualmente trabajan en Ranza, ¿verdad? Correcto. Nosotros en la que es el área de transporte, Ujú. todos cuentan con GPS y ni bien reciban el contenedor, la carga, es rastreado por un sistema de seguridad y cada 10 minutos se está reportando el chofer y coincide pues con la ubicación según el GPS. Comprendo. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cómo clasifica Ranza sus activos de infraestructura logística, tales como almacenes, centros de distribución, flota, etcétera? A ver, ¿me podía repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo clasifica Ranza sus activos de infraestructura? De Los activos de infraestructura logística. infraestructura. Sí, la infraestructura logística. Ya, como lo decía, pues Randstad no solamente es una agencia de aduana, sino también es almacén aduanero, depósito temporal. También viene a ser pues una empresa aseguradora, porque tiene también un sistema de que puede mantener la mercadería como custodia, como seguro de la mercancía. Todo lo que es la logística en sí está relacionado en una cadena, ¿no? Desde que llega la mercadería al puerto, se utiliza el transporte, ingresa a un almacén, viene a ser los almacenes aduaneros o depósito temporal, interviene el agente de aduana, nacionaliza la mercancía y una vez nacionalizada, nuevamente interviene el transporte para poderla llevar a su destino, eh, que es en el punto del almacén del cliente. Comprendo. Está bien. Le voy a dar el pase a mi compañero para que siga con lo que es el punto de necesidad. Sí. Ya. Ok, ahora vamos con las preguntas acerca de la necesidad. ¿Por qué usted considera que es esencial contar con una buena infraestructura logística eficiente? ¿Y eso lo puede alinear con Ranza? O sea, dando sus ventajas comparativas con la competencia. Sí, a ver, la necesidad de poder contar con una infraestructura logística bien alineada, eh, mejora la eficiencia y reduce los costos.
Agencia Ranza ha mejorado mucho la eficiencia del servicio gracias a lo que es la parte tecnológica. Eh, Antes se tenía que hacer un trámite aduanero en 5 o 6 días. Ahora, con la tecnología, con la reducción del tiempo, mejora la eficiencia y reduce los costos. Al que la mercadería salga dentro de las 48 horas y no a los 5 o 6 días que salía antes, el importador, el cliente, va a pagar menos gastos, va a reducir sus costos. Claro, No va a pagar tanto almacenaje, no va a pagar sobreestadía de los contenedores. Entonces, es necesario, y Ranza lo tiene claro, de que la infraestructura logística mejora la eficiencia y reduce los costos. Otra necesidad es la facilitación al comercio interno y externo. Eh, Al tener bien estructurada una infraestructura logística, eh, las operaciones, tanto como aduana, van a dar las facilidades de que estas operaciones se realicen lo más pronto posible. claro, Aduana certifica a algunos agentes de aduanas como OEA. OEA es un operador económico autorizado en la cual tiene muchas ventajas en poder retirar la mercadería hasta en 24 horas. Y Agencia Ranza es un operador de OEA. O sea, nuestra mercadería podemos retirar en 24 o 48 horas siempre y cuando contemos con la documentación conforme y completa. También es necesario la infraestructura logística porque integra mercados locales e internacionales. Eh, Como ustedes saben que tenemos mucho tratado de libre comercio con diferentes países y esa integración de mercados internacionales ayuda a que se reduzca también los impuestos, ¿no? Porque traer una ah, mercadería de claro, Estados Unidos mediante un tratado de libre comercio está liberado de tributos, entonces se paga menos impuesto y es una utilidad para el importador, ¿no? claro, porque se reducen los costos. Correcto. Ah, eso no sabía, qué interesante. Bueno, ahora, ¿qué necesidad específica tiene una empresa como Ramsa en cuanto a su infraestructura? En verdad de que la necesidad inmediata es el capital humano. En, en estos momentos, en la realidad, eh, hay poco personal, colaboradores, que tengan la capacidad, el estudio de poder cumplir con las funciones de logística. Sabemos de que las carreras que hay en los diferentes institutos, universidades, están exigiendo mucho estas experiencias. Claro, Nosotros como agencia Ranza no podemos tener más clientes porque no tenemos el capital humano debidamente preparado. Entonces, tratamos de mantener nuestra capacidad instalada de acuerdo al personal que tengamos, de acuerdo a la operación la cantidad de clientes que tenemos. Entonces, eso es algo que necesita Ranza de poder contar pues con el personal debidamente preparado, que conozca y que le guste más que nada la vida de comercio exterior, ¿no? claro, todos esos temas relacionados. Ok, ahora le paso con mi compañera Zully, que les va a hacer unas preguntas acerca del impacto de la infraestructura logística. Ah, sí, un poquito antes de pasar con el impacto, nos mencionó más que nada la necesidad específica del capital humano. ¿Existe otra o solamente... No, mm, sí, aparte de capital humano, también están utilizando mucho lo que es inteligencia artificial, que también una herramienta bastante importante para poder brindar un buen servicio. Todavía no llegamos a ello. Lo ideal es que consigamos obtener nuestro servicio mediante inteligencia artificial. Estamos en proceso de automatización de procesos, digitalización de documentos, pero aún no llegamos a esa línea.
Entonces, es también lo que también nos estaría faltando. ¿Y puede dar un ejemplo de cómo se utilizaría la inteligencia artificial? Correcto, sí. El agente de aduana tiene que preparar una declaración aduanera de mercancía por cada importación que se presente, ¿correcto? Claro. Para poder preparar esa declaración se debe contar con documentación aduanera importante y obligatoria, que es Ujú, la factura comercial, el conocimiento de embarque, la póliza de seguro, el certificado de origen si tiene un tratado de libre comercio. Si es mercancía restringida, pues la autorización del sector competente para que permita ingresar esa mercadería. ujú. Entonces, toda esa documentación hay que ingresarla manualmente al sistema para que emita pues la declaración aduanera de mercancía. La inteligencia artificial lo que está haciendo en estos momentos, que aún nosotros no contamos, es de que se escanee la documentación y el mismo sistema genere los datos que se debe ingresar para el llenado de la DAN. Entonces, eso va a reducir mucho el tiempo del trabajo. También hay que ver la parte negativa de que no se va a contar ya, no es necesario contar con mucho capital humano, Claro. pero a eso se va a llegar, ¿no? Claro, se reduce el capital humano, pero se aumenta la eficiencia del proceso. Correcto. Comprendo. Bueno, ahora sí, pasando por el lado del impacto, la primera pregunta sería, ¿qué impacto tiene una infraestructura adecuada en la productividad de una empresa, en este caso la de Ransom? Bueno, empecemos con los impactos positivos. En lo que es impacto positivo, definitivamente pues aumenta la productividad y el empleo, ¿no? Como lo decía, nosotros buscamos personal para poder tener más trabajo y más clientes. Entonces, uno de los impactos positivos es aumenta la productividad y el empleo. Otro impacto es que mejora el acceso a productos. Si yo tengo un buen medio de transporte, pongamos el ejemplo de que Ranza tiene un exportador de mangos, de frutas, que viene de Chancay. Entonces, si yo tengo un buen camión frigorífico que cumple con la temperatura deseada para estos productos, puede llegar sin ningún inconveniente hasta el puerto para que sea embarcado. Entonces, en cambio, si no tuviera las herramientas necesarias, el transporte, su reefer, la temperatura adecuada, pues se valoran los productos. Claro. También otro impacto positivo es el impacto ambiental, que reduce el impacto ambiental si es eficiente, ¿no? Si vamos a trabajar con transportes petroleros en la cual contamina el medio ambiente, entonces si, en cambio, si cuento con unos medios de transporte híbrido o a gas, entonces ya es menos el daño que se hace al medio ambiente. En lo que es negativo, en- podemos hablar de retrasos de entrega de mercadería, pérdidas también, como le dije en el ejemplo anterior, del robo de las De las mercaderías. sillas, los camiones. Entonces todo esto, pues, los costos se incrementan y por lo tanto, pues, para llegar al consumidor final, ya se encarece, pues, el producto. Perfecto. Sí, y un poco más también hablando de costos, ¿en qué medida mejora o reduce los costos operativos, ¿no? Teniendo una buena infraestructura? Sí, teniendo una buena infraestructura, Ujú. reduce bastante los costos. Un ejemplo es que tenemos que retirar un contenedor de un almacén hasta la 1 de la tarde, porque el almacén trabaja más que hasta la 1 de la tarde. Ujú. Entonces el camión ya está de las 11:30 a 12 del día ahí, mientras que ingresa al almacén y no hay una montacarga adecuada para cargar el contenedor o está ocupada, no tiene esa capacidad instalada de tener más de una montacarga o una grúa, entonces ya llega a que el contenedor se retire más de la 1 de la tarde.
y cuando llega a su destino, al almacén del cliente, no hay atención. Entonces, ese contenedor se tiene que ir a un almacén con mucha seguridad para el día siguiente recién entregarlo. Pero esa noche que pernota el contenedor, el transportista cobra un falso flete porque está ocupando su vehículo y no puede realizar otra actividad. Entonces, eso encarece el producto, ¿no? Comprendo, perfecto. Está bien, le voy a dar el pase nuevamente a Diego para que Ok, hable sobre los beneficios. para cerrar la parte de impacto, a ver, lo que yo entendí es que una buena infraestructura logística puede llegar a disminuir los costos, aumentar como se dice, aumentar el empleos a todos, pero que también puede llegar a tener ciertos impactos negativos, como el que acaba de usted de mencionar. Por eso es Así bueno es. tener una buena infraestructura logística para evitar eso, porque al fin nosotros en clase siempre nos dicen que la logística se encarga o sea, lo que busca la logística es reducir los costos. Ese es el objetivo. Ujú. Ese es el objetivo, reducir los costos y optimizar el tiempo. Claro, porque no solo estamos eh, generando beneficios hacia la propia empresa, sino también al consumidor, porque generamos menores tiempos de entrega, más seguridad, que es lo que al final al consumidor le gustaría. Entonces estamos generando impactos positivos hacia la empresa y hacia el consumidor final. Correcto. Ok, Eso es. aquí ahora vamos a hablar del beneficio de tener una buena infraestructura logística, que es como lo que hemos estado hablando ahora. Sí, Ahora, es- dígame, dígame. con sus propias palabras, ¿cuál crees que son los principales beneficios que ha obtenido Ranza por contar con su buena infraestructura logística? A ver, uno de los beneficios Ujú, es de que somos considerados una de las primeras 5 agencias de aduana en el ranking nacional. ujú, Otro de los beneficios, somos OEA, estamos certificados como OEA, porque para ser certificado OEA tenemos que cumplir con una buena estructura logística, tanto en seguridad, en mantenimiento, en lo que es tecnología, y eso todos los años hay auditoría para poder mantener esa certificación OEA. Y ya tenemos nosotros 10 años con la certificación. Entonces es un beneficio porque los importadores y exportadores prefieren trabajar con agentes de aduana que son OEA. Es una de las eh, exigencias en cada licitación que se presenta para poder trabajar con nosotros. a ser operador, Así es, así es. Ser OEA, un importador, un exportador que quiere que sus operaciones estén seguras, reducir costos y entrega inmediata, buscan agente de aduanas OEA, es la seguridad. Y a nosotros, obteniendo la logística, la infraestructura logística, ha sido uno de los beneficios, ¿no? Ser OEA, que los clientes nos busquen, eh, también tenemos mejor atención al cliente, eh, nuevamente reducimos los costos porque hacerlo en menos tiempo, pues se cobra menos al importador, ¿no? claro. Ahora, usted, hablando de su experiencia, ¿puede contar alguna anécdota que refleje lo importante de la infraestructura logística? Eh, ¿A un tema específico Eh, sobre? o sea, lo que quiero es que con una experiencia de usted dé a entender la importancia de la infraestructura logística, o sea, de que es en cuanto a Ramsa. Claro, cuando hace 10 años quisimos certificar OEA, que fue un proceso de 10 meses, O sea, eh, nos exigía muchos, eh, ¿cómo te puedo decir? Muchas condiciones para poder cumplir con la certificación. Y ujú, una de ellas era la infraestructura logística. Seguridad. En los almacenes debemos de contar pues con una cámara de seguridad central
donde pueda visualizar todo el almacén, tener el personal debidamente capacitado y sin antecedentes. Ujú, Eso es lo que con respecto a lo que es seguridad. En lo que es tecnología, los GPS para el transporte, tenemos también un sistema de precintos a los contenedores. Tenemos un control de precintos que se utiliza en cada uno de los contenedores para evitar de que haya contaminación de los contenedores, que vayan a ingresar drogas o a un otro producto que contamine, ¿no? ujú. También nos pidieron, buena línea de transporte, lo que es automatización de información. eh, Otra de las condiciones que piden es sobre la situación económica de la empresa, en la cual debe de tener pues una, una línea de crédito, y esa línea de crédito te la da la entidad bancaria siempre y cuando cuentes pues, con una infraestructura logística adecuada, ¿no? Ujú. Entonces es una experiencia que fue hace 10 años, donde hubo reuniones, auditorías, mantenimiento de todos los procesos, y eso nos ha dado logros para poder tener buenos clientes, clientes que tengan confianza en nosotros, y así pues de esa manera es ir creciendo, ¿no? Eh, Eso también nos ha llevado a poder ser uno de los primeros agentes de aduana e iniciar operaciones en el nuevo puerto de Chancay, Ujú. porque si no contáramos con una infraestructura logística adecuada, no acudiría a nosotros. Al costado del puerto de Chancay se abrió un almacén para poder mantener los transportes ahí, y así evite estar viniendo de Chancay a Callao, Callao a Chancay. Entonces ya se moviliza de esa manera, y pues es un almacén adecuado que forma parte de la infraestructura logística. Claro, porque justo de eso habíamos estado hablando en clase de logística, porque nuestro profesor también trabaja en el rubro y nos Ya, contaba que en el puerto de Chancay él una vez tenía un pedido que él había, un contenedor que él había traído, pero ya, justo fue en la época cuando se cayó el puente, ese que estaba ahí, sí, y que ningún camión quería llegar hasta allá. Y ya no. porque dice que usualmente es primero ir a por la carga, luego regresar con la carga, descargar y volver con el contenedor y luego regresarse. Y son 4 viajes que tienen que hacer. Y Es él siempre nos correcto. expresa eso, que hay que buscar maneras de reducir eso porque son 4 viajes que estás pagando al final. Así es, así es. Entonces encarece ahí el producto, encarece la operación. Y en lugar de reducir el costo, pues sale más caro. Pero sí, fue un caos Chancay al inicio, que ya nadie quería ir hasta allá, y si quería ir hasta allá cobran más caro. Entonces hubo problemas con el transporte, ¿no? Ujú. Pero esas eficiencias usted ya no las está encontrando. Todavía hay, todavía hay, pero pienso de que con el tiempo ya se van a adaptar, se van a adecuar, pero todavía hay deficiencias, porque eh, no hay un almacén en Chancay donde se pueda ingresar como depósito temporal. Mm, Entonces, se tiene que hacer una descarga directa de vapor a camión, pero los camiones tienen que estar ahí, ni bien en descargue, ¿no? Porque no pueden bajar los contenedores al piso, porque en levantarlo y bajarlo ya también hay un sobrecosto, ¿no? Que cobra el terminal portuario. claro. Entonces Rams está buscando implementar medidas para reducir estos costos y estas deficiencias, porque igual como es algo totalmente, bueno, relativamente reciente, recién se están intentando aplicar una buena infraestructura logística, ¿verdad? Correcto, correcto. Chancay anunció en su inauguración de que tenía todas las instalaciones debidamente adecuadas, pero al final no fue así. Por eso que hubo esta congestión, este problema que generó pues bastante sobrecostos, ¿no? Claro. Ok. Bueno, ahora le paso con mi compañera Zully que le va a hacer unas preguntas acerca de las limitaciones de no tener una buena infraestructura logística. Porque ya hemos hablado de los beneficios, ahora vamos a hablar de las limitaciones. Ok, Ah, sí. Bueno, con respecto a las elecciones, quería preguntarle, ¿no?
¿podría describir algún caso en el que la falta de, digamos, la infraestructura logística generó pérdidas o ineficiencias? Sí, ¿Mm? justamente a consecuencia de lo que sucedió en Chancay, Ujú. Claro. eh, no sé si ustedes se enteraron las noticias de que no había dónde guardar los contenedores vacíos. Sí, de eso nos No está... había lugar. En Gambetta comenzaron a bajar los contenedores y lo pusieron pues en un poco más al lado de la pista. Entonces, no había sitio donde guardar contenedores vacíos. Venían las naves a quererse llevar los contenedores vacíos, pero no, se llevaban los llenos y los vacíos se quedaban. Entonces, hubo un inconveniente de que no había espacio, no había almacenes. Ranza tuvo que, aparte de su zona que tenía de contenedores, tuvo que utilizar otras zonas. Por ejemplo, en Agencia Ranza tiene varios locales, tanto en Gambetta como en la Avenida Argentina. En Ujú. la Avenida Argentina no se depositaban contenedores, pero a raíz de estos problemas tuvieron que depositar contenedores en la Avenida Argentina y apilar hasta 10 pisos, porque no había Um, espacio. Fue algo sorprendente que nunca había sucedido porque siempre veíamos piso de 2 hasta 3 contenedores, pero 10 pisos era como un edificio. Sí, claro. Y, y eso es un riesgo, ¿no? Porque un movimiento telúrico, pues, se podía venir abajo esos contenedores y puede haber habido accidentes, algo así. accidentes y entonces trabajadores que de repente se podían haber afectado. Entonces, es una limitación que tuvo, pues, Ranza y en algunos casos, como ya no había espacio, tuvo que pagar, alquilar otros almacenes que utilizaban como cochera para poder poner los contenedores, ¿no? Hasta que ya por fin comenzaron a llegar las naves a llevarse los contenedores vacíos, pero ya cobraban pues sobre un precio como si fueran contenedores llenos porque se dieron cuenta de que era un negocio llevarse los contenedores vacíos. Claro, entiendo. Eso demuestra una deficiencia en la infraestructura logística. Correcto. Ok. Ahora vamos a pasar entonces a los casos y ejemplos. Mm, a ver. ¿Podría comentar cómo han respondido ante retos como la pandemia o eventos logísticos imprevistos? ¿Alguna experiencia? Sí, con la pandemia, a pesar de la situación tan grave que estábamos viviendo, Ujú. no dejamos de trabajar ni un día. Mm. Ni un día dejamos de trabajar. No dejó de operar Agencia Ranza en lo que era la pandemia. Eh, los primeros días se fue bastante eh, asegurado, ¿no? Porque todavía no existía la vacuna. Con Ujú. ese riesgo íbamos a la oficina, pero al ver de que se enfermó uno, bueno, la gerencia optó por trabajar medio personal en oficina y medio personal virtual en su casa. Pero cuando ya fue la situación bastante crítica, todos trabajábamos en nuestra casa, pero no paramos de, De trabajar. de dar el servicio ni un día. Se trabajó más porque como estábamos en nuestra casa, podíamos hacer los trabajos sábado, domingo que no lo hacíamos estando en la oficina. Se trabajó en las noches amanecidas porque estábamos en nuestra casa. En cambio, si hubiese estado en la oficina solamente hasta el horario laboral y ahí terminaba. Ujú. Pero en ese tiempo se trabajó más de lo normal y fue una muestra pues de servicio y colaboración de todos los trabajadores y eso lo reconocieron los clientes, ¿no? De que no se le quedó ni una mercadería, se exportó todo lo que tenía que exportarse y cumpliendo pues con los plazos establecidos, ¿no? Claro. Eso es interesante que no hayan dejado de trabajar en pandemia, porque En casi todo verdad, se tuvo. ni un día dejamos de trabajar, ni un día, todo joder, se realizó el trabajo sin parar. Ok, sí, eso es bastante interesante. Ahora, en cuanto a los imprevistos, ¿usted tiene alguna experiencia así con un imprevisto que haya pasado, que haya hecho que tengan que
hacer un cambio en su infraestructura logística? Eh, nosotros, la aduana, como a los agentes de aduana los obligaba a tener un archivo de trabajo. Ujú. En ese archivo tendríamos que tener toda la documentación que ha obrado en cada una de las operaciones. Estamos hablando pues de un promedio de 1.000 operaciones mensuales. Ujú. Entonces, y cada operación cuenta pues con cerca de 15 documentos. Entonces estamos hablando de 15.000 documentos mensuales que no teníamos a dónde guardarlo, ¿correcto? Entonces es una parte de la infraestructura logística tener un espacio para poder guardar los documentos. Y no solamente guardarlo, sino legajarlo, foliarlo, eh, guardarlos en unas cajas en que la aduana nos había exigido con las medidas correspondientes y la forma de cómo archivar esos documentos, ¿no? La factura comercial era el documento número uno, el conocimiento de embarque era el documento número dos, entonces tenía que foliarlo en ese orden, archivarlo, guardarlo, y el problema era el espacio, ¿dónde lo guardábamos? Y son 15 Entonces, mil. no teníamos espacio para armar un archivo y tuvimos que contratar pues a una empresa que era experta en lo que es archivo, ¿no? Ujú. Entonces se tuvo que contratar a una empresa externa de Ranza para que nos dé el espacio, nos dé el control de los documentos, porque a veces aduana misma o el mismo importador, el cliente nos pedía una copia de esos documentos, entonces teníamos que ir hasta ese almacén Y a buscar. solicitarle el documento, teníamos que firmar un cargo de que estábamos recibiendo ese documento para poder hacérselo llegar a la aduana o al cliente, ¿no? Entonces es un ejemplo de que afectó mucho no contar con un área de archivo oficial de documentación que, bueno, eran 5 años que teníamos que guardar los documentos, entonces estábamos hablando pues, de 15.000 por cinco está 75.000 Wow. documentos guardados. Entonces, ahí felizmente, hace 2 años ya aduana sacó una modificación de esa norma y ya le dio la responsabilidad al importador y al exportador que ellos guarden su documentación. Ya la gente de aduana ya no es responsable de guardar la documentación. Ah, claro. Es algo que sí nos ha aliviado, pero estuvimos cerca de 6 7 años guardando documentos, pues, custodiando más que nada esa documentación Claro, importante. una gran cantidad. Claro, imagino que eso habrá impactado mucho en el tiempo también, ¿no? Porque esperar una firma, llevar a la otra, Así es todo es. un ajetreo y obviamente que también Sí, fue afecta. un impacto porque teníamos que contratar personal para que se encargue de hacer Ujú. la foliación de cada uno de los documentos, llevar un control, un Excel de toda la información. Y si faltaba un documento, estar atrás del cliente para que nos haga llegar, porque en cualquier momento aduana nos pedía y debemos estar con la documentación completa. Claro, imagino que por ese lado el cliente también no sentía a gusto, se sentía incómodo. Correcto, correcto. Mm. También eso impacta también en el Así es. cliente, Sí. totalmente. Bueno, ahora hablando de Ranza, ¿tienen algún proyecto en infraestructura que consideren innovador o estratégico que ustedes sean pioneros en el Perú? Eh, Justamente hemos empezado el año 2025 con un proyecto de sistema de automatización de procesos, de procedimientos. Estamos ya a 3 meses de que hemos iniciado con este sistema Ujú. y en verdad de que es un sistema que ayuda mucho a la operación, ¿no? Eh, lo que internamente había un proceso que demoraba 2 días, ahora lo estamos haciendo en 30 minutos, en 1 hora. Ah, Wow. Entonces es bastante, bastante notorio el tiempo que estamos ahorrando. Eh, Como le decía, nosotros numeramos cerca de 1.000 despachos mensuales. En ujú. 30 días estamos hablando de un promedio de 30 y tantos operaciones.
y yo tenía que, una de mis funciones era asignar la carga de trabajo al personal y tenía que 30 veces asignar carga de trabajo. Claro. Entonces, esa asignación mediante este sistema de automatización ya está asignado mediante clientes, ya está sectorizado mediante clientes. Entonces, cuando se apertura una orden de servicio, se menciona el cliente, automáticamente el sistema asigna a la persona encargada. Entonces, a mí eh, me ha ahorrado bastante el trabajo y ese tiempo que me ha ahorrado me está permitiendo para hacer gestiones ya más competentes, ¿no? Claro. Ujú. Claro, le libera toda una carga y lo hace ya automático, pues. Ya automático y entonces es un proyecto que va a ayudar también al cliente porque toda la información que ingresa a ese sistema, el cliente lo va a poder ver en momento oportuno, Ujú. cuando desea, a cualquier hora, porque toda la información va a estar ahí, pues, como un tracking de la operación, ¿no? Claro, Así es como en el aeropuerto sale una pantalla donde dice el vuelo tal, está saliendo a tal hora con tal destino, Claro, igualito va a ver pues, su estatus de las operaciones de los clientes en ese sistema. Va a tener su usuario, su contraseña y va a evitar de que nos llame por teléfono, que evite que mande correos y eso también ujú, pues, es un ahorro de tiempo y el ahorro de tiempo es dinero. claro. totalmente. Suma bastante a su cadena de valor, tanto en ahorro de tiempo, es, transparencia con el cliente. Correcto. Demasiado bueno. Ujú. Claro. Bueno, por mi parte eso sería todo. No sé si Zuli tiene alguna otra pregunta que hacer. ¿Digo? Creo que es el Zuli. Sí. Por mi parte ya eso es todo. No sé si tú tienes alguna otra pregunta. Ah, creo que se me escucha un poco entrecortado, Sí, ¿o no? sí, se te está. A ver. Ah, es que estoy en la universidad, tal vez es el internet de acá. Pero no, por ese lado no tengo ninguna duda adicional. Creo que el señor Luis nos lo ha dejado muy claro. De hecho, sí agradezco mucho el tiempo que se ha tomado, señor, para poder ayudarnos. Y ser muy específico, de verdad, nos ha ayudado un montón en todas las preguntas que teníamos, ¿no? De acuerdo, Sí. en verdad cuente conmigo cuando guste. Solamente para terminar y como experiencia, yo ingresé a la Universidad de San Martín de Porras a los 40 años de edad. Mm, Ya. Ya, entonces eso dice bastante porque cuando estaba en clase en la universidad tenía profesores que me hablaban cosas que ya no estaban pues actualizados. Ujú. Y era mi día a día del trabajo. Entonces yo del trabajo me iba a la universidad y el día al día. Y la idea es de que ustedes como estudiantes salgan ya al campo sabiendo la realidad del negocio. No solamente Del tener oficio. una teoría pues de repente obsoleta. Entonces fue un compromiso que hice cuando terminé mi carrera de tratar de ayudar a todos los que quisiera, ¿no? Así que cuando guste, cuente conmigo, ya tiene mi contacto y cualquier cosa estamos en comunicación. Listo. Y Muchas espero gracias, más bien, por sus que palabras. le vaya bien en su presentación y buena suerte. Es igual. muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Chao.